en las profundas y hostiles llanuras de Sabi-Sand, donde la muerte acecha detrás de cada arbusto y los gritos de la vida silvestre son sofocados por la brutalidad del depredador, surgió una criatura que no solo era temida, sino reverenciada como un dios de la destrucción. Un león cuya mera presencia hacía que el aire se espesara con el peso de la muerte inminente. Darkmane, con su imponente melena negra, era una pesadilla encarnada. Su mirada, deformada por las cicatrices de incontables batallas, y su ojo medio cerrado, reflejaban un alma que había visto más sangre de la que cualquier otro león podría imaginar. Él no era solo un cazador más en la vasta extensión de la sabana. Era el verdugo que decidía quién viviría y quién moriría. Desde que puso una garra en la reserva, su nombre se extendió como fuego en el viento. Darkmane no solo cazaba para alimentarse, cazaba para dominar, para someter, para aniquilar. La coalición Magin-Gilane, a la que pertenecía, ya era temida por su crueldad, pero Darkmane llevó esa brutalidad a un nuevo nivel, uno que la sabana jamás había visto. Su melena oscura no solo era una señal de poder, sino un anuncio de la muerte que traía consigo. Para los animales de Sabi-Sand, el simple sonido de su rugido significaba el fin. Su odio no se limitaba a las presas comunes. Para Darkmane, las hienas eran más que competidores por la carroña. Eran enemigos jurados. Cada vez que el viento traía el rastro de una hiena, sus ojos se encendían con un furor que solo un verdadero asesino podría entender. Y entonces comenzaba la cacería. Una cacería que no terminaría hasta que una más de sus rivales estuviera muerta a sus pies. Sudáfrica, Parque Nacional Kruger, Reserva Natural Sabi-Sand. Darkmane rápidamente se convirtió en una leyenda viviente. Su imponente figura, coronada por esa melena negra, intimidaba no solo a los animales, sino también a los propios leones de su coalición. Era el guerrero perfecto, brutal, sin piedad, y con una inteligencia estratégica que lo hacía aún más peligroso. Pero si había algo que definía su reinado de terror, era su odio hacia las hienas. Para él, las hienas no eran simples competidores, eran plagas que debían ser exterminadas sin contemplaciones. Cada vez que Darkmane olía una hiena, se encendía una chispa de furia dentro de él. Sus músculos se tensaban, su respiración se hacía más pesada, y sus ojos se fijaban en el horizonte, buscando a su próxima víctima. En esos momentos, no existía otro pensamiento en su mente que no fuera la destrucción total de su enemigo. Cuando encontraba una hiena, no solo la mataba, la destruía, la aplastaba, como si cada golpe fuera un mensaje claro a las demás. Aquí mando yo. Las historias sobre sus ataques son muchas, y cada una más brutal que la anterior. Se han registrado imágenes y videos donde se ve a Darkmane asfixiando a sus enemigos con sus poderosas mandíbulas, negándoles el último aliento. En una escena particularmente feroz, se lo vio arrastrando el cuerpo inerte de una hiena, como un trofeo de guerra, sus colmillos clavados en su garganta, mientras la sabana quedaba en silencio, temerosa de lo que había presenciado. Este tipo de escenas eran demasiado para los espectadores comunes, muchos de los cuales no podían soportar la brutal realidad de la naturaleza salvaje. Pero Darkmane no era solo un cazador de hienas. Su poder en la lucha mano a mano con otros leones era igualmente temido. En su territorio no había espacio para la debilidad, y cualquier macho que osara desafiarlo se enfrentaba a una muerte segura. Nunca retrocedía, nunca dudaba. Su tamaño y su brutalidad lo hacían invencible en peleas uno a uno. Incluso los leones más experimentados, que habían sobrevivido a decenas de batallas, sabían que enfrentarse a Darkmane significaba casi con certeza su fin. Se cuentan historias de feroces enfrentamientos entre Darkmane y otros machos,
donde el rugido de la batalla se escuchaba a kilómetros de distancia. En una de esas batallas, su melena quedó empapada en sangre mientras destrozaba a su oponente con una precisión escalofriante. Cada golpe era meticuloso, diseñado para desgarrar carne y romper huesos. La sabana fue testigo de su brutalidad en más de una ocasión, y aquellos que lograron sobrevivir a un encuentro con él, lo hicieron con cicatrices físicas y mentales que jamás olvidarían. Sin embargo, lo que realmente elevó a Darkmane al nivel de leyenda no fue solo su habilidad en combate, sino su capacidad para inspirar terror en los corazones de todos los que vivían en su territorio. Incluso las noches eran inquietantes cuando su silueta se perfilaba en el horizonte, la luna iluminando su melena negra como un recordatorio de que la muerte siempre estaba cerca. No había refugio, no había escondite. Darkmane te encontraría, y cuando lo hiciera, no habría piedad. La coalición Mahingilane, con Darkmane como su ejecutor más implacable, dominaba todo a su paso. Los reinos de la sabana no eran más que campos de batalla para estos leones, y en cada rincón se sentía la huella de su poder. Pero en el fondo de la oscuridad que lo rodeaba, había algo aún más aterrador. Darkmane no parecía buscar el poder solo por control. Era como si la destrucción misma lo alimentara, como si el caos y el dolor fueran su verdadera razón de ser. En cada pelea, en cada caza, dejaba claro que no había lugar para la debilidad en su reino. Los depredadores que antes competían con él, ahora lo evitaban. No era solo un león, era un símbolo de la crueldad que la naturaleza puede desatar cuando sus reglas son desafiadas. Y en las tierras de Savisand, Darkmane no era solo un rey. Era el dios oscuro que decidía el destino de todos aquellos que osaban caminar por su dominio. Esta fue la historia de Darkmane, uno de los leones más fuertes, más interesantes y misteriosos que han existido y dejado una huella en la naturaleza salvaje africana.